Los Spartans son los guerreros más icónicos del universo de Halo. Sus habilidades, su disciplina y su capacidad para seguir luchando, incluso frente a la muerte, los convierte en auténticos dioses entre los hombres. Para el ciudadano promedio de la UNSC, un Spartan es un símbolo de esperanza inquebrantable, una máquina perfecta e invencible. Pero la dura realidad es que detrás de cada armadura brillante existe un ser humano, transformado artificialmente en un arma de guerra. Un supersoldado creado a través del trauma y el sufrimiento, con un solo propósito, la preservación de la raza humana a cualquier costo. El día de hoy nos adentraremos en el programa Spartan 2, analizaremos sus orígenes, desbancaremos el mito del héroe y expondremos la cruda y dolorosa realidad que la Oficina de Inteligencia Naval intentó ocultar. Para entender la magnitud del proyecto Spartan, debemos dar un breve repaso a cómo evolucionó la idea de crear al supersoldado perfecto a lo largo de la historia de Halo. Las cosas no salieron bien desde el principio. Todo empieza en el año 2491 con el proyecto Orión. Este fue el primer intento científico de la UNSC por crear supersoldados. Su objetivo original era detener las violentas insurrecciones humanas que amenazaban con despedazar a las colonias exteriores. Sin embargo, Orión fue considerado un fracaso absoluto. Los métodos de mejora biológica en adultos provocaban graves efectos secundarios, tanto físicos como mentales. Los costos económicos eran astronómicos y la cantidad de soldados exitosos fue bajísima. El programa se canceló en secreto. Sus pocos sobrevivientes, entre los que destacaron figuras legendarias como el sargento Mayor Avery Johnson, fueron reasignados a las Fuerzas Especiales ODST, cargando el resto de sus vidas con secuelas médicas silenciosas. Tras el fracaso de Orión, dejó una lección en los pasillos de la ONI. Si querían crear un supersoldado perfecto, no podían usar adultos, tenían que empezar desde cero. Y eso dio paso al nacimiento del programa Spartan 2, en el año 2517, del cual hablaremos a fondo en un momento. Este fue diseñado por la doctora Catherine Holcim y este proyecto secuestró a niños de 6 años para moldearlos como armas. Aunque nació para aplazar rebeliones humanas, terminó siendo la última línea de defensa contra el Covenant. Años más tarde, en el año 2531, la ONI consideró que los Spartan 2 eran demasiado caros y escasos. Así nació el programa Spartan 3. Su objetivo era combatir la amenaza alienígena a gran escala, pero con una fracción del presupuesto menor. Se produjeron miles de soldados usando tecnología química de menor calidad, armaduras spy más baratas y criterios de selección genéticos muchos menos estrictos. Eran, en esencia, soldados desechables. La gran mayoría de las compañías de los Spartan 3 fueron enviadas a misiones suicidas sin retorno, sufriendo bajas del 100%. Mención honorífica al equipo Noble en Halo Reach. Por último, tras el fin de la guerra en el año 2553, la UNSC buscó una alternativa más ética y aprobó el programa Spartan 4. A diferencia de todas las generaciones anteriores, aquí no se cometieron crímenes contra la infancia. Estaba compuesto por adultos voluntarios, soldados veteranos y ODST sobrevivientes de la guerra, equipados con la tecnología de armaduras Mjolnir de generación 2. Aunque muchos amantes de la historia de Halo y los propios Spartan 2 consideran que los Spartan 4 no alcanzan el mismo nivel de letalidad y resiliencia biológica pura. Aunque cabe mencionar que figuras como Sarah Palmer, Jameson Locke o Edward Bog demostraron estar a la altura cuando la galaxia volvió a arder. Ahora, sabiendo cómo se divide el árbol genealógico de estos soldados, es momento de regresar al año 2511 y enfocarnos en la generación más respetada, pero a la vez la más trágica, el programa Spartan 2. La ONI reclutó a una joven y brillante científica, la doctora Catherine Halsey, dándole acceso a recursos ilimitados para resolver la inminente caída del gobierno humano debido a las insurrecciones. Tras estudiar minuciosamente los archivos fallidos de Orión, Halsey llegó a una conclusión que helaría la sangre de cualquiera. Para que el cuerpo humano acepte modificaciones genéticas y cibernéticas extremas, el sujeto debe estar en pleno desarrollo. Los candidatos tenían que ser niños. Solo a esa edad, sus mentes podían ser adoctrinadas por completo para asegurar una lealtad ciega. Y solo antes de la pubertad, sus cuerpos serían lo suficientemente moldeables como para soportar los brutales procedimientos médicos. Debido a que las mejoras requerían una compatibilidad genética casi imposible, Halsey recorrió la galaxia entera buscando perfiles específicos. Identificó a 150 niños que cumplían con los requisitos, pero la ONI, en un frío cálculo presupuestario, solo otorgó fondos para reclutar a 75 de ellos.
En el año 2517, la fase de captura comienza, apoyada por el teniente Jacob Kiss. Halsey viajó por las colonias exteriores bajo identidades falsas, observando a los niños en sus escuelas y parques. Fue en el planeta Elysium Prime donde conoció a un pequeño de 6 años, líder de su grupo, con una suerte inquebrantable y una fuerza inusual para su edad. Su nombre era John. Para evitar el pánico masivo y que las familias iniciaran búsquedas que expusieran el proyecto, la ONI ejecutó una maniobra verdaderamente macabra: el uso de clones Flash. Secuestraban al niño real de su cama en mitad de la noche y en su lugar dejaban una copia genética exacta creada en laboratorios. Pero la clonación humana rápida era inestable. Estos clones Flash estaban condenados desde su nacimiento. Padecían fallos orgánicos masivos, enfermedades neurológicas y deformaciones degenerativas. Uno a uno los clones se enfermaron y murieron dolorosamente. A los pocos meses del secuestro, dejando a los padres enterrando a una copia moribunda de sus hijos, creyendo que se trataba de una tragedia médica natural. Halsey intentó borrar las evidencias de esta atrocidad, utilizando a una de sus inteligencias artificiales para hackear la base de datos médicas de la galaxia. Sin embargo, la fría directora de la ONI, la almirante Margaret Parangosky, terminó descubriendo el engaño. Este crimen, el haber clonado humanos en secreto, sería la moneda de cambio que décadas más tarde la ONI utilizaría para justificar el encarcelamiento y la caída en desgracia de Halsey. Tras su secuestro, los 75 niños fueron trasladados al planeta Reach, el bastión militar de la UNSC. Al bajar de las naves, se encontraban desorientados, asustados y llorando por sus madres. Se encontraron con una realidad implacable. No se les permitió llorar. Se les despojó inmediatamente de sus ropas, de sus pertenencias, de sus recuerdos y de sus nombres. A partir de ese segundo dejaron de ser personas y se convirtieron en una propiedad del gobierno marcada por un número de serie. Por ejemplo, John pasó a ser John 117. Su entrenamiento quedó a cargo del suboficial mayor Franklin Méndez, un instructor de tácticas especiales conocido por su disciplina de hierro. El régimen al que se sometieron estos niños de 6 años habría quebrado a un soldado adulto de las fuerzas especiales. Eran despertados antes del amanecer para correr kilómetros en terrenos montañosos, cargando mochilas pesadas. Fueron educados en historia militar, física, cálculo avanzado y tácticas de combate cuerpo a cuerpo. El objetivo de Halsey y Méndez no era solo hacerlos fuertes, era quebrar su individualidad. Se les enseñó desde el primer minuto que el fracaso individual significaba el castigo colectivo. Si un niño se quedaba atrás de una prueba física, todo el grupo era privado de comer. Esto forzó un cambio psicológico brutal. Los niños dejaron de competir entre sí y comenzaron a operar como una mente colmena. Aprendieron a depender el uno del otro para sobrevivir, viendo al resto del grupo no como compañeros, sino como extensiones de su propio cuerpo. Eran niños que jugaban a la guerra con munición real, sufriendo fracturas y cicatrices antes de haber cambiado sus dientes de leche. Pero el verdadero horror del programa Spartan 2 no ocurrió en los campos de entrenamiento de Reach, ocurrió en las camillas quirúrgicas del complejo médico militar en el año 2525. Cuando los candidatos alcanzaban la pubertad, era el momento de aplicar los procedimientos de aumento biológico. 5 cirugías experimentales destinadas a empujar los límites de la evolución humana a través de la violencia médica. Primero, la osificación del carburo de sodio, un proceso donde se inyectaba material quirúrgico directamente en la médula ósea, para hacer sus huesos prácticamente indestructibles, con el riesgo latente de destruir la capacidad del cuerpo para producir glóbulos rojos. Segundo, las inyecciones de mejora muscular, un tratamiento químico que alteraba la estructura proteica de los músculos para aumentar su fuerza de forma descomunal, pero que podía causar desgarros cardíacos mortales debido al crecimiento descontrolado de los tejidos. Tercero, el implante de capilares occipitales, una cirugía invasiva en la base del cráneo para aumentar el flujo sanguíneo hacia la retina, otorgándoles visión nocturna perfecta, pero arriesgando la ceguera permanente si el cerebro rechazaba el implante. Cuarto, la reconfiguración genética de las vías neuronales, una alteración en los neurotransmisores para multiplicar por 5 su velocidad de reacción, con el devastador efecto secundario de causar psicosis o demencia severa. Y quinto, la inyección de catalizadores de crecimiento en la glándula tiroides para disparar su estatura por encima de los 2 metros de alto. El precio de esta perfección científica fue una masacre. Los cuerpos de muchos niños no soportaron la presión química y quirúrgica, entraron en shock en las mesas de operaciones. De los 75 niños originales que Halsey cuidó y entrenó durante años, solo 33 sobrevivieron intactos. 12 de ellos quedaron completamente lisiados con cuerpos deformados, espasmos musculares crónicos o ceguera.
atrapados en silla de ruedas mientras observaban el trágico destino de sus vidas. El resto, 30 niños murieron en la camilla. Sus corazones estallaron o sus cerebros colapsaron debido a la intensidad del dolor. John 117 y los sobrevivientes tuvieron que vestirse con sus uniformes de gala y asistir al funeral de la mitad de sus hermanos de la infancia. Cuerpos que fueron arrojados al vacío del espacio, en ataúdes militares. No hubo tiempo para el duelo. A los 33 sobrevivientes se les entregó inmediatamente la armadura Mjolnir, una obra maestra de la ingeniería militar que actúa como una analogía al mítico martillo de Thor. Una armadura tan avanzada y peligrosa que si un humano normal intenta usarla, la velocidad de los impulsos neuronales rompería sus propios huesos hasta matarlo. Para un Spartan 2, la armadura duplica su fuerza, aumenta su velocidad a niveles inhumanos y los protege con escudos de energía, convirtiéndolos finalmente en las máquinas que la ONI tanto deseaba. Para concluir, los Spartans ganaron batallas imposibles, detuvieron al Covenant y salvaron planetas enteros. Pero este video no se trata de sus medallas, de sus logros, sino se trata de la verdad. Porque detrás de la leyenda del jefe maestro se esconde la realidad de un niño al que se le robó la oportunidad de elegir su destino. En el universo de Halo, nunca es blanco o negro, se mueve en una escala de grises desgarradora. Es fácil señalar a la doctora Halsey como un monstruo sin escrúpulos. Y en muchos sentidos lo fue. Secuestró niños, experimentó con ellos y destrozó familias. Pero Halsey nunca fue una villana de caricatura. Ella amaba a sus Spartans como si fueran sus propios hijos. Recordaba el nombre de cada uno de los niños que murieron en sus camillas y cargó con el peso de este pecado original porque sabía que la supervivencia de la especie requería que alguien se convirtiera en un monstruo necesario. Y acá es donde chocamos con la cruda paradoja moral de esta historia. Si Halsey no hubiera cometido estas atrocidades en el año 2517, cuando el Covenant atacó e inició el genocidio humano en el año 2525, la UNSC no habría tenido ninguna oportunidad de resistencia. La raza humana se habría extinguido. Cada colonia, cada hombre, mujer y niño en la galaxia habría sido reducido a cenizas por el plasma alienígena. El programa más inmoral, despiadado, cruel y violento de la historia de la humanidad terminó siendo, irónicamente, el único milagro que salvó a la raza humana de la aniquilación total. ¿Los Spartans salvaron la galaxia? Sí, rompieron sus cadenas y se convirtieron en mitos, pero sus ojos, ocultos detrás de sus visores dorados, cargan con el tramo de una infancia robada en la oscuridad de Reach. Nos obligan a pausar el juego por un segundo y hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuánto de nuestra propia humanidad tuvimos que sacrificar en el altar de la guerra para poder asegurar nuestro derecho a sobrevivir? Si llegaste hasta aquí, te quiero dar las gracias por ver el video completo. Espero que haya sido de tu gusto. Si así fue, te invito a apoyarme con un me gusta, un comentario de una opinión personal sobre el video y suscríbete si quieres ver más contenido de este estilo. Recuerda que te ha hablado Chris D 117 y nos vemos hasta la próxima.